Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la recuperación económica tras la crisis sanitaria y las diferentes recetas aplicadas en distintos países del mundo. Para ello, nos acompañan hoy una investigadora, un periodista y un economista. Les saludo, Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Jacques Delors, experta en asuntos como presupuestos de la Unión Europea o políticas de cohesión. Bienvenida, Eulalia. Hola, muchas gracias. Miguel Martínez es corresponsal de TV Azteca aquí en París. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y en duples, David Marguerit, economista del Instituto de Luxemburgo de Investigaciones Socioeconómicas y presidente del think tank European Data Lab. David, buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros. Relanzamiento económico hoy en Primera Plana. La recuperación económica mundial tras la pandemia del coronavirus se ha acelerado, pero avanza de manera desigual entre los países y enfrenta múltiples desafíos, siendo el más grave, sin duda, la falta de vacunas en los países pobres. Esa es la conclusión que se deriva del reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que acaba de ser publicado. Las medidas de rescate y estímulo económico en los países desarrollados han sido la clave para devolver al carril del crecimiento. El organismo cifra el crecimiento para este año en curso en el 5,8%, ello comparado con la contracción del 3,5% registrada el año pasado a nivel mundial. ¿Hasta qué punto estas estimaciones nos dibujan un escenario optimista? Hoy hablaremos de las recetas que los diferentes países están aplicando para salir de esta crisis. Pero antes, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. The Economist, la gran apuesta de Biden y lo que significa su multimillonario plan de estímulos para la economía mundial. La Opinión, relance mundial, la ecuación de 11 incógnitas, que desarrolla este diario diciendo: de un punto a otro del planeta los gobiernos desarrollan diversas estrategias para salir de la crisis. Coincide el italiano La Repubblica bajo el título El estado de la recuperación, explicando cómo realidades como las variantes, como por ejemplo la India, llamada ahora Delta en Reino Unido, pueden poner en peligro los planes de reapertura. Bueno, Eulalia, ¿podemos decir en términos generales que la recuperación va tomando forma? Bueno, yo creo que sí. La OCDE y también la Comisión Europea en sus proyecciones económicas nos dicen que estamos entrando en la recuperación. Pero, por ejemplo, una cosa que dice la OCDE también es que es una recuperación desigual, como lo has dicho. No todos los estados están yendo al mismo ritmo y fuera de lo común, porque es una crisis también fuera de lo común. No es una crisis financiera como las que estamos acostumbrados, y entonces hay muchos interrogantes. Por ejemplo, la cuestión de las variantes. ¿Hasta qué punto no vamos a caer otra vez en problemas de vacunas el año que viene? También hay esta interrogante del ahorro. Las familias han ahorrado mucho en esta crisis y no se sabe muy bien, los economistas no saben muy bien si ahora empezará todo el mundo a consumir como antes o habrá un poco más dificultades o la gente no se atreverá tanto a reemprender con el consumo de antes. O sea que hay bastantes interrogantes aún. Hablemos de esta parte del consumo. Miguel, corresponsal aquí en Francia. ¿Qué ambiente hay en la calle en Francia ahora que se han vuelto a reabrir las terrazas, los bares? ¿Hay nivel de ganas de consumo? Sí. Yo creo que después de la reapertura, el desconfinamiento por parte del gobierno francés a Francia y la reapertura de estos bares, pues habla mucho de la necesidad, sobre todo de la sociedad, de poder salir, de poder desahogarse un poco de toda esta situación por la que hemos vivido durante este periodo, que todavía no concluye también, hay que decirlo también, hay que ser muy claros con esto, que todavía no está muy claro cuál va a ser el verdadero plan de salida de crisis del coronavirus. Y también la recuperación económica no nada más tiene que ser que si vamos a abrir bares, que si vamos a abrir restaurantes, que si vamos a abrir centros comerciales, también deben de ir acompañados a más largo plazo a nuevas reformas de protección a los trabajadores. Debe de haber una menor dependencia también sobre productos, no es ir contra China, pero ha mostrado esta crisis una dependencia de todos los países, ahí no hay excepción, de todos los países, una dependencia tanto de tecnología como de todos los materiales básicos de China. Entonces, sí, lo comprobamos con materiales como las mascarillas en los inicios de la crisis, que Europa no... Entonces, todo eso cierto, la reapertura, la gente está saliendo, la gente está consumiendo en Francia, pero yo creo que es una reactivación económica a muy, muy corto plazo, por no decir que nada más únicamente abarcará el periodo de verano. Después tienen que venir nuevas reformas y mayor protección a los trabajadores, que esta crisis ha mostrado
con las desigualdades que se han presentado y la necesidad de mayor protección a los trabajadores. En Europa existe, hay que reforzarlo, y en América Latina hay que ponerlo, porque es indispensable. Lo vemos en México, lo vemos en Colombia actualmente por la crisis que está atravesando. Entonces, esta situación marca vamos a decir, una nueva agenda política en la región. Vamos a irnos hasta Luxemburgo con David Marguerite, economista del ISER y presidente del think tank European Data Lab. David, ¿de qué factores va a depender que la economía mundial consolide esta recuperación a la que apuntan instituciones como la OCDE? Podemos identificar 3 factores muy importantes para recuperar de la pandemia. El primer factor es la organización de una campaña de vacunación muy eficiente. Queremos salir de esta situación donde la población no puede salir de su casa y no puede consumir. Necesitamos consumir, que la población consume más. El segundo factor es que los gobiernos tienen que mantener sus políticas fiscales y también presupuestarias, porque queremos evitar que las empresas quiebran y que tenemos una cantidad de desempleados más importante en el futuro. El último factor es los bancos centrales que lo tienen, mantener sus políticas de inyectar mucho dinero en la economía para tener tasas de interés bajo y que los países puedan, para que los países puedan pedir prestados baratos. Y con ello la OCDE dice que nunca antes en una crisis habíamos visto políticas públicas tan rápidas y eficaces, tanto en materia de salud como en estímulos. Eulalia, usted que conoce también la Unión Europea, ¿se ha reaccionado más eficazmente en esta crisis que en otras, como por ejemplo la crisis de la deuda hace ya más de 10 años? Yo creo que sí. A ver, tenemos que separar entre la respuesta sanitaria a la crisis y la respuesta económica. Sí. La sanitaria, evidentemente, ha habido algunos errores en la campaña, en la estrategia de vacunación de la Unión Europea, pero también se tiene que tener en cuenta que la Unión Europea no tiene competencias en salud y era una cosa totalmente nueva. Le estábamos pidiendo hacer una cosa nueva. En cuanto a la respuesta económica, no hay color con lo que pasó en la crisis de la zona euro. De hecho, hemos tenido un Banco Central que ha reaccionado muy rápido, que ha puesto en marcha ya un programa de compra de deuda pública muy rápido, y hemos tenido a nivel de presupuestario una respuesta muy importante con este Next Generation EU, cuando en la crisis anterior estábamos en un clima de austeridad y tardamos muchos meses a poner en marcha el primer plan de apoyo a Grecia. Es decir, que hemos aprendido. Y a veces solo nos fijamos en el Next Generation EU, pero no solo eso. A nivel de muchas políticas europeas se ha puesto en marcha muchas cosas para permitir a los Estados miembros gastar tanto cuanto necesitaban. Por ejemplo, se ha suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, permitiendo a los Estados de endeudarse más, y se han relajado también las reglas de ayudas de Estado, que también es una manera de permitir a los Estados de gastar más. Es decir, ha habido como un cambio de paradigma también a nivel europeo, de decir, hay una crisis, tenemos que reaccionar, tenemos que poner el dinero necesario y lo vamos a hacer rápido. Una crisis que, en cambio, si nos vamos al otro lado del Atlántico y lo comparamos con América Latina, Miguel, va a tardar muchos más años y puede acrecentar los ya potentes niveles de desigualdad que hay en la región. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, creo que los organismos de Naciones Unidas en la región calcularon que 22 millones de personas entraron a la pobreza en 2020 en América Latina. Vemos, por ejemplo, que es que la OCDE decía, por ejemplo, que países como Argentina se recuperarán en 2026. Es decir, comparado con Europa, claro, sí, están teniendo y habla justamente esto que decía, la protección a los trabajadores. No es lo mismo en México, Colombia, en todos los países de América Latina. Es imposible, fue casi imposible poner en marcha un confinamiento estricto, debido a que más de la mitad de la población activa está en el comercio informal. Entonces, cuando uno confina o cuando la gente no puede salir a trabajar
informalmente, bueno, no está recibiendo ningún presupuesto, no está recibiendo ningún insumo. Entonces, esto habla también de la problemática que se vive en la región y va a tener mucho problema de recuperación económica. Y bueno, México va a jugar un rol también importante en materia de vacunación, que eso lo hablaremos más. Vamos a irnos hasta Luxemburgo. David Marguerite, porque la administración Biden afronta la pandemia con ambiciosos programas de estímulo que impulsan a Estados Unidos en su competición con China, mientras la Unión Europea apuesta por medidas más expansivas que la de la crisis de 2008, pero no equiparables a las de las superpotencias. Todo indica que Estados Unidos saldrá antes y mejor que Europa de esta crisis, David. Sí, claro, todos los indicadores indican que los Estados Unidos van a salir más rápidamente y más fuerte de la pandemia que los países de Europa. Los Estados Unidos están ahora recuperando el nivel del PIB que tenían antes de la pandemia. Esto se explica más por el plano que está muy importante en los Estados Unidos, el plano de estímulo, el programa de estímulo, y que se focaliza mucho en las familias, en las personas para que consumen más. Y también los Estados Unidos han empezado más temprano y más rápidamente, más fuerte la campaña de vacunación y que ahora tenemos como 50% de la población que han recibido una dosis de vacuna en los Estados Unidos contra 38%, por ejemplo, en Francia, en España. Eulalia, Miguel, ¿les ha sorprendido esta faceta de tanto estímulo por parte del presidente Joe Biden? Porque no lo podíamos imaginar comparado con Donald Trump, pero no sé si hasta este nivel de estímulo. Bueno, efectivamente ha sorprendido Biden. Además era el candidato más moderado de entre los demócratas y nadie se esperaba que tomara un impulso tan importante. Yo creo que detrás de esta decisión es una decisión basada en análisis económicos, de vamos a intentar estimular la economía de una forma muy clara, pero también hay una lectura política de eso. Yo creo que Biden y los demócratas en cierta medida están intentando están intentando convencer a una parte de la población popular que fue una parte del electorado de Trump. Creo que también tenemos que entender esto que hay detrás. Pero efectivamente hay un cambio de paradigma económico en Estados Unidos. ¿A usted le ha sorprendido también, Miguel? Sí, bastante sorprendente, pero bueno, también habla de una parte de que este sistema por el que estamos atravesando, del antes y después de la crisis sanitaria, el sistema económico está capitalista, vamos a decirlo. No es que está llegando a su fin, pero está teniendo hay una nueva modalidad y que, bueno, ahora Estados Unidos se da cuenta de que, bueno, los trabajadores son esenciales en las empresas no son nada sin los trabajadores y que hay que estimular ante una crisis como esta, que es también excepcional como crisis, pero bueno, hay que mostrar esa protección a los trabajadores y estimular a la economía, bueno, dando presupuestos que nunca se había visto para Estados Unidos. Inyectando. Vamos a hacer una breve pausa y a vuelta continuamos hablando de la recuperación económica post-pandémica aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Gino Sitson. Ils te laisseront pas tranquille jusqu'à ce que tu pleures, fais tes valises, regarde ailleurs. Mo Köchel. Tu te fais du mal pire, tu pourris ton cœur, tu te rends malade vite, regarde ailleurs. Tu penses à quoi? M. Aux rêves inutiles, loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi? Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe au bras de l'enfer. Blundetto. RFI. Continuamos en Primera Plana esta semana hablando de la recuperación económica post-pandemia, con Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Jacques Delors, experta en asuntos como presupuestos, Unión Europea o políticas de cohesión, con Miguel Martínez, periodista corresponsal de TV Azteca, y en duples desde Luxemburgo, David Marguerite, economista del Instituto de Luxemburgo de Investigaciones Socioeconómicas, el LISER, y presidente del think tank European
Datalab. Hablábamos antes de la recuperación, intentamos hacer esas comparativas, ¿no? De la recuperación en Estados Unidos y de la recuperación en Europa. Hablábamos con David de cómo, sí, normalmente esa recuperación se va a ver mucho más claramente reflejada en el caso de Estados Unidos antes y mejor, de una forma más robusta. Quizá también hay que entender que la capacidad de la economía estadounidense para rebotar es mucho mayor que la europea porque tiene más flexibilidad, ¿no? Quizá. Bueno, hay una parte de eso. Es verdad que en los mercados de trabajo más flexibles la creación de empleo llega antes que en otros mercados de trabajo. Pero también hay que entender que en el caso de Estados Unidos no hay que olvidar que parte del éxito que tienen ahora de recuperación es por la campaña de vacunación, claro, más que por la economía en sí o el estímulo económico. Ha llegado un poco más tarde el estímulo económico. Lo que porque realmente perdona, Eulalia, si hacemos la comparativa con Europa justo en ese punto, ¿qué errores ha cometido Europa? Bueno, Europa, Estados Unidos tuvo, crearon esta campaña Warp, ¿no? En la que no solo compraron las vacunas, sino que pusieron mucho dinero para la producción de las vacunas. Y se dieron cuenta muy rápidamente de que hacía falta que el Estado tomara mucho riesgo, que no era solo una cuestión de hacer un contrato con una empresa que hace las vacunas y comprar las vacunas, sino que tenía que poner el dinero para la investigación y para la fabricación de las vacunas. Entonces, la estrategia de vacunación de Estados Unidos, en comparación con la de Europa fue más ir a comprar vacunas y hacer grandes contratos de vacunas ya realizadas. Pero Europa falló quizás en no darse cuenta del desafío de producción de las vacunas, que producir a gran escala las vacunas es difícil y que hacía falta que el Estado se pusiera también en esto y que ayudara también a las empresas a hacer esto. Le voy a preguntar justo por ello a David. David Marguerite, ¿Estados Unidos y Biden han comprendido, al menos mejor que Europa, que la carrera de la recuperación la ganarán los países que menos tarden en vacunar y los que más dinero destinen a ayudas a familias y empresas a salir del abismo en el que les ha sumido el virus? Durante toda la pandemia, lo que hemos visto es que la gente han ahorrado mucho dinero. Tenían miedo del futuro, no sabían si en el año próximo lo tendrían todavía su trabajo, por ejemplo, y han puesto mucho dinero en el banco. Y ahora lo que falta en la economía es la demanda. Es que las empresas tienen que ver una demanda y una vez que verán esta demanda van a producir más y vamos entonces a crecer, a recuperar la economía, el nivel del PIB que teníamos antes. Y por tener esto, primero tenemos que vacunar a mucha gente lo más rápidamente posible. Los gobiernos tienen que ayudar a las personas que han estado afectadas más por la pandemia y que han, por ejemplo, que ahora están desempleados o cosas así y que necesitan dinero para consumir, porque las personas con menos recursos, ya sabemos que las personas con menos recursos consumen más cuando le damos €1 que las personas más ricas que consumen menos. Hablábamos del ritmo de esa campaña de vacunación y volviendo a mirar a América Latina y en concreto a su país, México, Miguel, la OCDE decía en su informe de esta semana a México que tiene que acelerar en la campaña de vacunación para revitalizar la recuperación económica. ¿Cómo va esa campaña y qué problemas tiene? La cuestión, hay que entender que México, como los países ricos, pues no ha tenido el impacto o el suficiente presupuesto para comprar estas vacunas. No es como Estados Unidos, como Inglaterra, pero bueno, se han puesto las pilas. En este momento México lleva más del 22% de su población, por lo menos, ya vacunada. Y otro de las cuestiones por el cual México va a jugar un rol bastante importante, junto con Argentina también, en la región de América Latina y el Caribe, es que ellos van a producir vacunas. Entonces, en este momento, por ejemplo, creo que es CanSino y AstraZeneca que ya están siendo producidas en México. Y próximamente, a finales del mes de junio, será Sputnik, la vacuna rusa, a 2 dosis, y la nueva vacuna rusa a 1 dosis, que va a ser fabricada en México en un primer tiempo para completar esta campaña de vacunación de México, que es bastante importante para el relanzamiento económico también, y después para poder dar y entregar vacunas a otros países de América Latina que están en muchísimas dificultades. Pienso
por ejemplo, en Paraguay, que apenas van, creo que 30,000 personas vacunadas de una sola dosis. Entonces habla bastante de la desigualdad que se está viviendo en este momento, no solo en materia económica, sino también de que los países no están vacunando al mismo ritmo. En África es la misma situación. Y los países asiáticos también. Entonces, esto va a tener un rol bastante importante. Y México ha entrado en esta capacidad de vacunar, de fabricar vacunas, que es, podríamos ver lo contrario a lo que está, por ejemplo, Francia, que tiene una gran empresa como es Sanofi, que ni siquiera por el momento no ha producido ninguna vacuna. Y bueno, México ya anda produciendo otras vacunas, 4 vacunas, y es bastante... Hablabas antes de los trabajadores informales. Entendemos que las mujeres, los trabajadores informales y los más jóvenes han sido los más afectados en términos de empleo en América Latina, lo dice también la OCDE. Me imagino que este es el gran reto de la región, ¿no? En la etapa de recuperación, integrar estos sectores que han sido los más perjudicados por la crisis, las mujeres y sobre todo las mujeres, porque hay una brecha de género muy importante. Hay muchos factores. De entrada, lo que decía al principio, la protección a los trabajadores. En México se intentó hacer una reforma el año pasado para eliminar el outsourcing o las subcontrataciones, que esto no permite a los trabajadores tener una cotización digna para su futuro. Se trata de eliminar, y México debe de eliminar esto para que los trabajadores puedan cotizar de una manera digna. De otra parte también, y a mí me parece bastante importante, es que hay un nuevo sector de estudiantes que terminaron sus estudios, que iban a entrar al mercado laboral en 2020 y que ellos están totalmente fuera del mercado en este momento. Y es una parte de la población bastante importante que tendremos que tomar en cuenta a futuro, porque el impacto de la crisis todavía no lo podemos ver a ciencia cierta. Estamos hablando de una reactivación económica, pero bueno, detrás hay varios factores, como los estudiantes que se están quedando atrás y fuera del mercado laboral. Vamos a hablar de esa brecha económica que deje el virus en América Latina con David Marguerite desde Luxemburgo, porque imaginamos que tardarán, David, muchos años en recuperarse de esta brecha en América Latina. ¿La pandemia agrandará en términos generales estas brechas a nivel mundial? Es que la América Latina está muy afectada por la pandemia y tomará mucho tiempo para los países de allá de recuperar de esta pandemia. Y creo que el único caso que está un poquito diferente es el Chile, que ya tiene bastante personas vacunando, como un 55% contra 19% por el continente, por ejemplo, y también tiene un plano para ayudar a la economía bastante fuerte. Claramente vamos a tener una brecha más importante entre los países más ricos y los países de América Latina, porque necesitan más años para recuperar de la crisis. Volviendo aquí a Europa, los planes de desescalada están intentando adaptarse paralelamente a esta recuperación económica, dominar al virus para al mismo tiempo reabrir y reactivar la economía. Eulalia, ¿creen que se han adecuado bien estas dos realidades en países como Francia? Bueno, esto es un gran desafío, ¿eh? De hecho, es verdad que hablamos mucho del plan de recuperación, pero en paralelo tenemos que salir de la crisis y tenemos que terminar con todas esas medidas de perfusión a la economía que hemos mantenido durante mucho tiempo. En Francia y en muchos países europeos, ahora mismo está en plena discusión cómo hacerlo de forma progresiva, de forma inteligente también, para evitar que empresas, por ejemplo, que son viables puedan reemprender la actividad, pero que tampoco el Estado acabe financiando empresas que ya no tienen viabilidad económica. Y no es fácil. De hecho, en las noticias de Francia vemos que empiezan a haber planes de cómo identificar las buenas y las malas empresas, o las empresas que vale la pena mantener y las que no. Es un desafío importante. Y en todos los países donde ha habido, sobre todo en países como Francia, donde ha habido mucha ayuda pública, que se ha mantenido durante mucho tiempo, mucha actividad económica mantenida con un apoyo del Estado, es un gran reto y se tiene que hacer en paralelo al reto de la recuperación económica. Eulalia, ¿esta recuperación puede potenciar realmente la economía sostenible y dar impulso a la economía digital, atendiendo a los proyectos presentados durante estos últimos meses por los países ante la Comisión de la Unión Europea para conseguir los fondos de recuperación? Yo creo que sí, y este también es el gran reto, de hecho, es lo que intenta ahora con el Plan de Recuperación Europea. Y este plan de recuperación está condicionado, un 38% de la ayuda tiene que ir a
a inversión sobre temas climáticos y un 20% tiene que ir en temas digitales. Y es una gran apuesta también europea. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Biden, que siempre hablamos de esta comparación de talla, pues en Estados Unidos vemos un poco menos de esta condicionalidad. La ayuda a Biden ha sido más genérica, no está tan condicionada. Hay un poco menos de esfuerzo de esto que dicen bounce back better, ¿no? De intentar que la recuperación no sea como volver a la normalidad de antes. Creo que en esto Europa sí que se distingue un poco de Estados Unidos. Miguel. Sí, y también esta cuestión de inyectar dinero a las grandes empresas debería tomarlos con pincitas también, porque el año pasado vimos por ejemplo, en el gobierno francés, cuando anunció la recuperación o inyectar dinero y apoyo al sector aeronáutico, Airbus y Air France, precisamente, que les dieron más de 15,000 millones de euros, y estas empresas, después de estos anuncios, despidieron o anunciaron un despido masivo de casi 20,000 personas. Entonces, esto tiene que ser regulado también, de por qué dar dinero o tanto dinero a un sector, y después este sector empieza a despedir masivamente a las personas. Y sobre el circuito, sobre las cuestiones de los supermercados, vamos a decir, yo creo que la economía de circuitos cortos, yo creo que va a tener un impacto o va a retomar un poco las riendas en el consumo de supermercados, porque vimos que durante los confinamientos se presentaban desabastos de productos básicos, en Francia específicamente, y nacieron estas los pequeños agricultores, que los supermercados tuvieron que acudir a los pequeños agricultores para poder abastecer y tener esos productos básicos en el supermercado. Nos vamos a ir, me queda muy poquito tiempo, pero antes me gustaría comentaros que la ONU resume 3 tendencias en este periodo de recuperación. Recuperación sí, pero desigual, la situación aún más precaria de los vulnerables, ya que la pandemia ha empujado a 114 millones de personas a la pobreza extrema, y la vertiente de género con mujeres y niñas más afectadas, las mujeres que se hacen cargo también de los cuidados. Es decir, son las 3 tendencias que dibuja la ONU, claramente estas 3 líneas básicas de esta recuperación en la que los países deberán trabajar. Muchísimas gracias, Eulalia, Miguel, David, y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana en Radio Francia Internacional y France 24. Gracias.